Proyecto 1, Grupo Libre 2023. Integrado por Solana de la Cámara, Sabrina Cárdenas y Karen Díaz. Este proyecto se basa en 6.000 datos pediátricos, los cuales se reparten en ID, fecha de nacimiento, fecha de visitas, sexo, peso y altura. Lo primero que hicimos fue corregir la tabla para poder determinar las variables. Para esto debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué se considera un paciente sano? Según la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, para poder determinar datos empíricos, no ondearemos en el contexto de cada paciente, pero sí podemos decir que las variantes se verán afectadas dependiendo del contexto de cada paciente en particular. Al separar a los niños de las niñas con su fecha de nacimiento y la cantidad de visitas, pudimos determinar las edades. También analizamos la distribución de las visitas por edades, llegando a la conclusión que la mayoría de las visitas fueron de 0 a los 24 meses de edad. Por esto usamos este grupo etario para analizar sus variables. Para contar el número de visitas por paciente, utilizamos la fórmula de Excel igual contar.si. La trabajamos utilizando los ID duplicados y los ID sin duplicar. Con esto además demostramos que los niños a partir de los 2 años disminuyen el número de visitas. Según recomendación pediátrica, las visitas de niños menores a 6 meses deben asistir una vez a la semana. Desde los 6 meses hasta el año deben hacerse cada 2 meses. Durante todo su primer año de vida, las visitas se realizan cada 3 meses. Entre el segundo y el quinto año de vida, las visitas al pediatra deben agendarse cada 6 meses. Entonces, por las irregularidades que detectamos, llegamos a la conclusión de que es probable que lleven a un mismo niño a distintos pediatras, y por eso se ve afectado el conteo de las visitas. Luego de analizar los datos, realizamos una tabla de percentiles 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97, con la fórmula de igual percentil.inc, donde podemos observar que los percentiles 25, 50 y 75 son igual a los cuartiles 1, 2 y 3 respectivamente. Las tablas de percentiles fueron hechas con el peso, la talla y el BMI de cada niño y niña separada por días, de 100 en 100 hasta los 729 días, lo que serían 24 meses. Lo realizamos de esta manera para que sean más específicas las tablas. Ahora observaremos una pequeña comparación entre nuestros gráficos y los de la OMS, en el cual se ve el peso de los niños, el peso de las niñas, la altura de los niños y la altura de las niñas. Y aunque veamos algunas diferencias entre los gráficos de la OMS y los nuestros, esto no nos determina del todo si los niños son sanos o tienen problemas de salud. El BMI se utiliza en unidades de kilogramos metros elevado al cuadrado. Los datos fueron presentados en centímetros para la altura, por lo que tuvimos que hacer la conversión a metros. Se realizó dividiendo el valor entre 100 para poder obtener los datos del índice de masa corporal. Debemos utilizar la fórmula del BMI, que es igual peso dividido altura elevado al cuadrado. Tomamos el primer peso que tenemos en la tabla, lo dividimos entre la altura elevada al cuadrado que pertenece. Una vez obtenidos los resultados del BMI de todos los niños y niñas que estudiamos, lo debemos reflejar en 2 tablas de percentiles distintas. Con ayuda de estas gráficas de percentiles y su comparación con los datos brindados por los gráficos de la OMS, pudimos concluir que al observar los datos, estos siguen una pendiente de curva que indicaría un crecimiento relativamente normal. Las tablas de referencia nos sirven como una herramienta útil, la cual no es suficiente para poder brindar un diagnóstico certero sobre los niños y niñas, ya que un diagnóstico completo solo puede ser dado si los acompañamos conociendo el contexto de cada niño, haciendo su respectivo examen físico, realizando una antropometría y una anamnesis. Otros factores que influyen son la genética y también la velocidad de crecimiento, ya que se puede observar en la pendiente de la curva pequeños saltos, pero que no nos indican necesariamente enfermedad. Por ejemplo, esta paciente podemos observar que es de estatura baja por su edad.